Vamos a escuchar al vicerrector de la universidad y docente de esta casa de estudios, Javier Salminis, para que haga su ponencia. Voy a intentar hacer rápidamente unos aportes, no como vicerrector, sino como trabajador docente, preocupado e interesado por esta importantísima temática. Algunos de los aportes que voy a intentar resumir, para algunos pueden parecer obvios o redundantes, pero me parece que también hace a algunos tipos de contextualizaciones quizás históricas, políticas y hasta normativas que pueden resultar de interés. Y precisamente al estar hablando de una etapa de análisis, como se dijo recién, que puede ser interesante. Esperemos que lo sea. Todos sabemos, a modo de introducción, que el cooperativismo moderno comenzó a transitar su camino hace ya algo más de siglo y medio y que desde sus orígenes pasó por etapas de indiferencia, descrédito, hostilidad, idealización y afirmación. Todas vicisitudes que la historiografía ha documentado profusamente. Su amplia difusión en diferentes contextos y en países con distintos modelos políticos y económicos habla de su carácter, obviamente, de movimiento social y es a la vez prueba indudable de su capacidad como una forma de organización económica eficaz para mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, esta apreciación, como otras, pueden resultar para muchos insuficientes como para abarcar completamente el significado del cooperativismo y últimamente de la economía social. Portador de ideología y destino propios, se reconoció el cooperativismo desde los inicios un fin económico y diseñó en ese sentido una estructura de funcionamiento diferente a las conocidas para procurar satisfacer las necesidades de la gente. Pero además, y esto es lo importante, también siempre defendió su papel y responsabilidad como estandarte y vanguardia en la lucha a favor de los máximos ideales de la humanidad, como libertad, justicia, equidad, solidaridad, igualdad, en base a sus fines sociales y los métodos para alcanzarlos. Conceptos estos que fueron tomados por los precursores para intentar transformar en realidad y paradigma la utopía, éxitos y fracasos que vislumbraban en las ideas cooperativas. La posmodernidad trajo consigo ideas que se impusieron con firmeza como hegemónicas. El mundo quedó inmerso en un proceso de transformación global marcado por el impactante desarrollo tecnológico, política de ajuste, reforma de Estado de los 90, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Este nuevo proceso de globalización, patrocinado por las empresas multinacionales y organismos multilaterales, significó para algunos sectores un aumento de la competitividad internacional en el marco de una reorganización de la producción mundial, pero sigue siendo profundamente parcial, heterogéneo y desequilibrado. El ambiente económico social generado por tales acontecimientos reflejó y refleja, salvando por supuesto distancias, un escenario con algunas de las características que marcaron la revolución industrial y que originó un gran movimiento de ideas y sucesos como el que dio lugar al nacimiento del cooperativismo, como también del socialismo, el anarquismo, el comunismo. En ese tiempo predominaban las doctrinas liberales, se exaltaba el individualismo, se consideraba la economía como expresión de leyes naturales, el Estado intervenía escasamente o nulo, los capitales se concentraban, el trabajo era una simple mercancía y el trabajador un mero instrumento. Los grandes adelantos técnicos de la revolución industrial provocaban como contraparte una enorme masa de marginados del sistema y se modificaron cuantitativa y cualitativamente los modos de producción con una pauperización de los trabajadores, una gran emigración rural y su correlativa urbanización. En síntesis, el capitalismo industrial dio lugar a progresos técnicos y éxitos económicos, pero sus resultados negativos también fueron descomunales. Pasó el tiempo y desde hace cierto tiempo observamos un progresivo interés por el llamado sector de la economía social, que se manifiesta a través del reconocimiento tanto científico como político que ha ido adquiriendo en las últimas décadas. Por supuesto, no podemos negar que el cooperativismo y el mutualismo son las instituciones más distintivas del sector y aporta al mismo su experiencia, valores y principios y evidentemente consistencia.
Para el cooperativismo, el salto desde el concepto de sector cooperativo hacia el de subsector de la economía social significa redescubrir caracteres afines entre distintas organizaciones sociales, fortalecer su representación en el ámbito económico y político y posiblemente adquirir mayor impulso en las ideas y en los hechos por la promoción de sinergias entre los distintos componentes mediante la cooperación, además de ampliar un plano de análisis institucional y económico-social. La repercusión, tratamiento y pretensiones de la economía social como disciplina difiere según los países, pero es un tema de enorme actualidad práctica, doctrinal y también política, de acuerdo a su, por ejemplo, creciente tratamiento legislativo, proceso iniciado en Francia a partir de los años 80. Quizás la primera cuestión que se plantea cuando se pretende realizar un análisis de la economía social y desde su perspectiva resolver, para algunos, la incógnita de su significado. Varios autores coinciden que la expresión es una paradoja terminológica, imprecisa o redundante. La economía se ocupa de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios y por lo tanto la actividad económica es siempre una actividad social, pues no existe sin sociedad. Pero bueno, las raíces ideológicas de la economía social se reconocen en Owen, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Buchez, entre otros, es decir, los precursores del socialismo utópico y asociacionista y del anarquismo, y hacedores a la vez del cooperativismo y mutualismo, movimientos esenciales en la construcción de la sociedad moderna. Pero el concepto de economía social de manera explícita comenzó a ser utilizado a fines del primer tercio del siglo XIX en Francia, donde alcanzó significancia por la obra de varios tratadistas y porque prácticamente no tiene equivalente en la mayoría de las demás lenguas, o bien no se refiere al mismo objeto que en francés. Su origen se vincula a la conmoción desatada por las graves consecuencias sociales producidas por la revolución industrial y como respuesta a la omisión que la ciencia económica dominante hacía de la dimensión social. Se manifestó en las distintas escuelas de la época, socialista, social cristiana, liberal, anarquista y solidaria, aunque la utilización de la expresión fuese más bien referida a una prolongación de la economía política. Esta fórmula de la economía social resurge a partir de la crisis de los inicios de los 70, por un lado, como reacción ante las carencias del capitalismo y de la gestión pública en la nueva era, y por el otro relacionado con el anhelo de ruptura y desconfianza respecto a los valores dominantes, para impulsar la descentralización y adaptación de la producción mediante la potenciación de los niveles locales y el desarrollo de tecnologías intermedias y nuevas formas de trabajo. La dimensión de la noción de economía social tiene diferentes alcances, con una variedad de matizaciones entre la consideración que es un tercer gran sector de la economía, hasta otras miradas de que solo representa pensamiento sin demasiada fuerza intelectual, que no puede ir más allá de una descripción fácil de ciertos agentes con algunas características en particular. Pero obviamente el progresivo tratamiento institucional, doctrinal y político, si bien tal vez aún insuficiente como para concretar un cuerpo de doctrina, y el reconocimiento legislativo que está recibiendo en numerosos países son indudablemente indicadores de un campo de análisis cuya trascendencia no se puede soslayar. Para algunos, para muchos, propone una diferenciación con la perspectiva metodológica ortodoxa de la economía, pues intenta hacer desaparecer la dicotomía hombre económico, hombre social, entendiendo la economía social como una socialización, no en el sentido técnico-político del término, del mundo económico en general. La economía social concibe la economía al servicio del hombre, de la sociedad, armonizando las dimensiones social e individual y pretende conectar los problemas económicos con el entorno natural, ecológico, ampliando la visión centrada en la problemática de la asignación de recursos de la economía hacia los conflictos relativos a la distribución, condiciones de producción, desempleo, pobreza y calidad de vida. Si bien no existe un acuerdo general sobre el significado de la economía social y su utilización, el término se ha adoptado en Bélgica, España, además de Francia, que dijimos de dónde proviene, mientras que en otros países de la Unión Europea se utilizan enunciados que se pretenden relacionar con su concepto. En el caso de Argentina, se citan como antecedentes inmediatos la conformación del área de economía social, integrada por las empresas que constituyen formas de propiedad social constituidas con fines de servicio y no de lucro, en el Congreso Argentino de la Cooperación de 1983,
y el inicio, en 1984, de reuniones oficiales entre el Consejo Intercooperativo Argentino y la Confederación Argentina de Mutualidades sobre problemas de interés común. Algunos autores advierten o proponen distintas definiciones, por mencionar algunas. Por ejemplo, el Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas de Francia aprobó la Carta de la Economía Social, donde se define a esta como el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y la sociedad. Bélgica adoptó una definición que dice que la economía social está compuesta por actividades económicas ejercidas por sociedades, principalmente cooperativas, mutualidades y asociaciones, cuya ética traduce los siguientes principios: finalidad de servicio a los miembros o a la colectividad más que beneficio, autonomía de gestión, proceso de decisión democrática, primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de beneficios. El Comité Consultivo de la Comisión Europea de las Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones estableció los siguientes caracteres comunes del conjunto de organizaciones de la economía social: primacía del hombre y del objeto social sobre el capital, a excepción de las fundaciones, todas son empresas de personas; adhesión voluntaria y abierta y control democrático por sus miembros desde la base; conjunción de los intereses de los miembros, usuarios y o del interés general; defensa y aplicación del principio de solidaridad y de responsabilidad; autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos y aplicación de los excedentes al objeto social mediante su reinversión o distribución según los deseos de sus miembros, como ser creación de empleo, de actividades, de nuevas empresas, retorno sobre los capitales invertidos, servicio a los miembros y actividades socioculturales. En definitiva, los factores distintivos de las entidades de la economía social radican, en general, en que la propiedad y la gestión corresponden a los propios trabajadores, con una atribución de resultados y un proceso de toma de decisiones democrática no vinculados directamente con el capital aportado por cada socio. Estas son las herramientas genuinas que posibilitan en el sistema interno de la empresa plantear un arbitraje entre el capital y el trabajo distinto al reinante en el mercado. Pueden verse aquí, entendemos, las raíces anarquistas en cuanto a la autogestión de estas instituciones y los fundamentos del modelo empresarial del cooperativismo. Otras definiciones enfatizan a aquellas como participantes integrantes de la economía social, empresas autogestionadas como cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales y otras análogas, cooperativas, mutualidades y asociaciones con objetivos y prácticas sociales como el núcleo de la economía social, pero también agregan trabajadores autónomos y empresas que utilizan única o predominantemente trabajo familiar, como el caso muy conocido por nosotros, las empresas familiares que forman el grueso de los asociados en las cooperativas agrícolas. Decimos también que en sentido ecléctico considera a las empresas sin asalariados en general y a las empresas próximas al concepto alemán de la economía de la comunidad o de los asuntos colectivos. Algunos otros autores también hablan de un tercer sector, pero en fin, son, como decíamos, distintas consideraciones acerca de este sector, ni público ni privado. Con respecto a la legislación cooperativa, según el doctor Caletti, los artículos 392, 393 y 394 del Código de Comercio de 1889 constituyeron el primer conjunto orgánico de normas que sobre esta materia se aplicó en el país, aunque fuera de forma por demás rudimentaria. El artículo 392 establecía la adopción de algunas de las formas establecidas para las demás sociedades tratadas en el Código y además acompañar a la firma o designación social las palabras sociedad cooperativa limitada o ilimitada, según fuere.
El artículo 393 disponía la expresión en el acto constitutivo de las condiciones de admisión, cese o expulsión de los socios, mínimo de capital y forma de constituirlo. Y el 394 fijaba la nominatividad de las acciones con la concesión de un voto a cada accionista independiente de sus capitales. El no establecimiento para la cooperativa de una figura jurídica autónoma y la falta de previsión de una sanción por el uso indebido de la denominación cooperativa dio lugar al funcionamiento de diversas organizaciones que se titulaban como cooperativas insertales. A partir de entonces, teniendo en cuenta que algunos parlamentarios no permanecían ajenos a la evolución del movimiento, entre 1905 y 1925 se presentaron una serie de 19 proyectos de ley para establecer un encuadramiento jurídico apropiado. Finalmente, el 20 de diciembre de 1926, se sancionó la ley de cooperativas 11.388, lo cual, según el investigador Caletti, fue factor prioritario para el progreso del movimiento argentino, y también destaca que merece incorporarse esta ley, la 11.388, al conjunto de normas propulsoras del progreso nacional. Se resalta que en su momento esta ley era señalada por eminentes cooperativistas en el mundo como una de las mejores en la materia, y que a ella se debe atribuir la responsabilidad del gran crecimiento del cooperativismo argentino. Fue tomada como modelo en otros países latinoamericanos y su éxito, demostrado por su vigencia durante casi medio siglo, puesto que durante bastante tiempo no había demasiados argumentos ni consensos a favor de su reforma, se fundó, según distintos autores, en los siguientes motivos. Se inspiró en las más calificadas experiencias cooperativas de la época, incorporó los principios más ortodoxos del cooperativo rochdaliano, que se recuerda fueron enunciados definitivamente en el 15º Congreso de la ASI en París en 1937, 11 años después de la sanción de esta ley. Y, en tercer lugar, no definió tipos determinados de cooperativas, sino hizo alusión a las funciones económicas que ellas podrían desarrollar. Esto permitió, según los analistas mencionados, que en Argentina se practicaran y se sigan practicando todas las formas conocidas de cooperativismo, inclusive algunas no conocidas en ese momento en el extranjero. La amplitud de la ley también permitió la proliferación de pseudocooperativas, y este fue uno de los móviles después de tanto tiempo que hicieron aconsejable su reemplazo. Existen otras leyes que también pueden mencionarse como factores de impulso al movimiento cooperativo, como la 11.380 del 26, que autorizó al Banco Nación y al Banco Hipotecario Nacional a conceder créditos en condiciones especiales a las cooperativas y declaraba exentas a estas de determinados impuestos nacionales. La Ley 11.684 de mayo del 33, que creó la sección Crédito Agrario del Banco de la Nación Argentina. La Ley 14.505 de 1958, que autorizó el establecimiento de bancos privados bajo la forma de sociedades cooperativas, hasta ese entonces prohibido, y la ley, ahí va, estoy terminando, la ley 16.583 del 64, que establecía la obligatoriedad de la enseñanza de los principios cooperativos de manera teórica y práctica en todos los establecimientos educacionales de la nación, declarando el alto interés nacional. Luego de 47 años de vigencia la ley 11.388, se consideró la necesidad de actualizar algunos de sus aspectos, y así llegamos a la ley vigente, la 20.337, que rige hasta nuestros días, sancionada el 2 de mayo de 1973, cuando se promulgó la ley. Desde principios de la década del 90, se empezó a considerar en Argentina la oportunidad y la conveniencia de la reforma de la ley vigente 20.337. Sin dudas, uno de los principales motivos que movilizó al sector a iniciar el análisis de la reforma fueron las profundas transformaciones de las condiciones políticas, económicas y sociales acaecidas durante las 3 últimas décadas del siglo XX. Situación que no era novedosa para el derecho comparado, habida cuenta de las reformas legislativas ejecutadas en la mayoría de los países europeos en los años 90. Algunas de las iniciativas de innovaciones legislativas desde ese entonces, algunas de las propuestas más importantes y a la vez controversiales, se han referido al tema del capital. El énfasis en ese aspecto no es casual, ya que en nuestro país las cooperativas tenían en el pasado acceso frecuente a un financiamiento de la banca pública con tasas de interés negativas,
como consecuencia de los procesos inflacionarios. Paralelamente a ello, la capitalización de excedentes resultaba una práctica generalizada. Puede decirse entonces que estas características del financiamiento posibilitaron en general un desarrollo económico sostenido del sector. Creemos que una nueva ley debería brindar a las cooperativas y a sus asociados distintas herramientas legales de financiamiento y mayor grado de libertad para decidir democráticamente este y otros aspectos de la vida de la cooperativa y las demás organizaciones de la economía social sin carácter de imposición. Por el contrario, dejando un amplio margen de autonomía para que cada cooperativa decida su efectiva utilización en función de sus intereses y necesidad. El tema del financiamiento adquiere enorme significancia, tanto por la altísima competencia y pugna por los recursos, como por la dependencia de condiciones específicas del marco legal, emanadas en gran parte de la propia doctrina. No es casual que las tendencias de reformas legislativas a nivel mundial han prestado mayor atención a los problemas de financiamiento. De todos modos, la responsabilidad de las restricciones financieras es mayoritariamente atribuida a las políticas de la banca pública, pero sobre todo de la privada. Tradicionalmente, las cooperativas se financiaban recurriendo a ella, a la banca, y mantenían una política de acumulación de reservas, puesto que no era común la distribución de excedentes líquidos. La conformación de una sección de crédito en las cooperativas que tuviera una operatoria similar a la de los bancos, tal vez, sería otro instrumento válido y positivo para la autofinanciación o para la financiación generada por la propia institución. De todos modos, habría que hacer un cuidadoso análisis acerca de su organización y funcionamiento. Otro aspecto que podría debatirse está vinculado a la limitación de los derechos políticos. Por ejemplo, un estatuto que podría prever la suspensión del derecho a voto del asociado que no hubiera operado con la cooperativa durante el último ejercicio o varios ejercicios, salvo causas imputables a esta, causa de fuerza mayor o fortuito. El principio de exclusividad, esto es, que los socios se entreguen exclusivamente su producción a una cooperativa y que no comercialicen la misma de manera individual con terceros, obviamente, por supuesto, lo es un principio formulado por la ASI y recogido en la legislación. Pero sí es cierto que existe, sobre todo en el cooperativismo agropecuario, una percepción bastante común de que los socios suelen tener comportamientos oportunistas y que justamente no entregan sus producciones a las cooperativas, lo cual a la cooperativa le crea importantes y constantes incertidumbres sobre el volumen potencial del producto a operar. Por lo tanto, establecer algunos mecanismos que tiendan a lograr cierto compromiso de exclusividad del socio puede redundar en mayores niveles de eficiencia de las cooperativas y las organizaciones en cuanto al mantenimiento de niveles estables de funcionamiento. La limitación de derechos políticos es un tema también, por supuesto, controversial, pero deben ser acompañados por otro tipo de estímulos, por supuesto, por la labor educativa de la institución. Otro tema relevante a considerar es el vinculado con la integración cooperativa. Deberían reforzarse los mecanismos previstos en la ley actual mediante explícitas autorizaciones a que las cooperativas puedan celebrar toda clase de contratos de colaboración empresaria entre sí y con demás sujetos del derecho. En síntesis, terminando, las modalidades de cooperativas, algunos dicen simplificadas, la facilitación de los mecanismos de integración, la discusión de un nuevo modelo de capital, son, entre otros aspectos, que redundarían posiblemente en beneficio del sector. El movimiento debate las estrategias a emplear para alcanzar sus nobles fines, evitando debilitar o contradecir su doctrina. La realidad actual, vertiginosa en sus cambios, se presenta avasallante de las ideologías e impone un modelo muy distante de aquellos valores enarbolados por el cooperativismo, el mutualismo y por todas las expresiones sociales alternativas, lo que genera tensiones entre los posicionamientos y procedimientos que se adoptan en el seno de las entidades, más para cuando algunos se alejan, estos posicionamientos y procedimientos se alejan de sus dogmas y principios históricos. Por ello, que las propuestas de modificación deben ser celosamente analizadas a efecto de ser realizadas bajo la cobertura de los principios y no contrariando a ellos,
preservando la autonomía e independencia de las entidades del poder político. En la actualidad, mucho más de 15 millones de ciudadanos estamos asociados a cooperativas y mutuales, cifra a la que debería sumarse una enorme cantidad de gente participante en otras organizaciones asociativas y solidarias. El impacto social es verdaderamente sobresaliente. Quizá no tenemos plena conciencia de ello, pero más que nada en términos cuantitativos. Creemos bastante distinto sería nuestro país si ese capital social conociera y actuara en consecuencia con los valores esenciales emanados del cooperativismo y del mutualismo. Muchas gracias.